Pues tenemos con nosotros a la maestra Yasmín Bonilla García, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra, qué gusto tenerle aquí, qué gusto conocerle, qué gusto poder platicar con usted. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Sergio, Sosimo, mucho gusto de estar con ustedes. Buenos días, soy Sosimo Camacho, le damos la bienvenida y quería yo preguntarle, bueno, pues usted tiene una trayectoria importante también por el periodo que ha tenido ahí de más de 20 años al interior del propio Poder Judicial, en alguna ponencia también, como ya se ha señalado. Preguntarle a usted, maestra, ¿cómo reformar al Poder Judicial y cómo transformar al Poder Judicial con personas que vienen de fuera, pero que también están ahí desde hace mucho tiempo, precisamente en esta carrera judicial como la que tiene usted? Muchas gracias por tu pregunta, Sosimo. Fíjate que la reforma judicial, que ya no es reforma, que es importante aclarar que pues ya es texto vigente de la Constitución, desde mi punto de vista, lo que hizo fue resolver o tratar de resolver un viejo debate que existe en la doctrina del derecho sobre cómo legitimar a las personas que tienen la titularidad de un órgano, de un juzgado, de un tribunal, de la Suprema Corte. Hay muchas opiniones al respecto y alguna parte de la doctrina y del debate bastante fuerte era que cómo podíamos tener legitimidad democrática si las personas, la ciudadanía, no salían a elegirnos mediante el voto de la misma manera que a los legisladores, las legisladoras y a quien tenga la presidencia de la República. Entonces, a mí me parece que esta reforma, o lo que ahora es texto vigente, pretendió lidiar con este debate para justificar esta legitimidad democrática. Pero si tú me preguntas a mí, la legitimidad de quienes estamos en el Poder Judicial de la Federación, y como bien lo dices, porque no estamos solo titulares, no somos solo jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros. Estamos un sinnúmero de personas que van desde cargos operativos a mandos medios, que las personas secretarias, proyectistas son las que ayudamos o ayudan a la elaboración de las sentencias, ¿no? Sin estas personas, el Poder Judicial, el trabajo no podría salir, porque un solo juez, una sola jueza, no se da abasto con el trabajo, sería imposible que saque la cantidad de trabajo que llega. Entonces, ¿cómo legitimar también a estas personas? Híjole, las opciones son muchas, pero la primera es a través de nuestras resoluciones. Tenemos que entender que el Poder Judicial, a mí, yo lo digo mucho en los cursos de argumentación jurídica que doy, tenemos que entender que las sentencias son actos de comunicación, y quién mejor que ustedes para entenderlo, ¿no? Como en la escuela, cuando nos enseñaban, hay un hablante, hay un oyente y hay un acto comunicativo. Una sentencia es exactamente lo mismo. Hay un hablante, pero en este caso quien habla es un juez, una jueza, perdón. Hay un oyente, que en este caso es un lector, quien está leyendo la sentencia, y hay un mensaje que se llama sentencia y está por escrito. Las personas juzgadoras tenemos que entender que las sentencias son un acto comunicativo, y lo primero que tenemos que entender es a quién se le estamos dirigiendo. ¿A abogadas y abogados? Por supuesto que no. La respuesta es no. La sentencia se dirige a la persona que tiene el conflicto. Y entonces aquí es donde yo digo, bueno, entonces hablemos en español, no en abogado, porque me cuesta mucho trabajo pensar que la ciudadanía comprenda una palabra tan rebuscada como insoslayable. ¿Quién entiende eso? Además te aseguro, porque lo sé, que muchas abogadas y muchos abogados no lo saben. Lo utilizan para que sus sentencias sean muy rimbombantes, pero no tiene sentido. Únicamente haces que tu sentencia sea lejana, aburrida, técnica, engorrosa. Entonces tenemos que empezar a cambiar la percepción desde ahí, de nuestro trabajo cotidiano, hacer nuestras sentencias digeribles en español y no en abogado. Muy bien, maestra, muchas gracias. La saluda con gusto Sergio Guzmán. Yo le quiero preguntar así de manera directa, ¿para qué y por qué quiere usted llegar a la Suprema Corte de Justicia? Muchas gracias, Sergio. Voy a ser completamente honesta con esta respuesta, que tiene dos respuestas. La primera, porque siempre quise hacerlo. No, o sea, la mayor honestidad que puedo decir, siempre quise hacerlo. Y la manera en la que, y aquí viene un poco la explicación, en mi carta de exposición de motivos por la cual me postulé, expliqué en 3 cuartillas, que era el requisito, básicamente que cuando yo ingresé a la carrera de Derecho, me preguntaron cómo te llamas, de qué escuela vienes y por qué estudias Derecho. La típica que me imagino que en todas las carreras preguntan. En aquel entonces, a mis 18 años, yo contesté, porque quiero hacer de México un país mejor, porque quiero hacer de México un país más justo,
En la carrera, durante la carrera, yo tuve oportunidad de ir a despachos, a estos grandes despachos corporativos que están en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Por el promedio que yo tenía, los despachos te invitan a participar con ellos. Y yo escuchaba, por supuesto que yo escuchaba la oferta que nos hacían, pero yo entendía desde aquel momento que mi afán de hacer justicia no se iba a satisfacer ahí, no iba a estar colmado ahí, no iba a estar del lado de hacer demandas, iba a estar del lado de hacer resoluciones, de hacer sentencias. Y he tenido en mis manos muchos juicios, muchos. Imagínate, tengo, bien lo decían, 40 años de edad, y yo entré al Poder Judicial a los 19 años como meritoria, haciendo méritos para una plaza en el Poder Judicial. Y desde los 19 años he tenido en mis manos casos, juicios, vidas de personas que te exponen lo más importante para ellas, su libertad, su patrimonio, su salud, su integridad física, su integridad mental. Y he tenido la fortuna de, a través de sentencias, dar solución a problemas reales que han estado en mis manos. Y han sido problemas uno a uno. ¿Por qué ministra? Porque en la ministra se puede dar solución a problemas de más personas. Los juicios que llegan a la corte y las sentencias que emitimos en la corte tienen impacto no en una sola persona. A veces sí, cuando son juicios de amparo, pero a veces no. En las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, se analizan leyes que regulan a todo un grupo de personas, a un estado o a la propia nación. Entonces, me parece que con esto explico bastante bien por qué quiero ser ministra, porque quiero hacer ahora, la respuesta sigue siendo la misma, porque quiero que México sea un país mejor, así de sencilla, así de clara, y porque en la Suprema Corte puedo hacerlo en favor de muchas personas. Muy bien. Maestra, Roberto Becerra, nueva cuenta. Con base a su currículum, usted menciona que estuvo mucho tiempo en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué crítica, una crítica que le pueda hacer al Consejo de la Judicatura? Usted que estuvo desde adentro y que dijo, híjole, por muchos años, por mucho tiempo, yo vi que el Consejo de la Judicatura estuvo haciendo mal esto. ¿No cree usted que el Consejo de la Judicatura por mucho tiempo fue juez y parte? ¿Le jugó un poquito ahí a eso? Una. Y dos, ahora con esta reforma, pues viene el nuevo Tribunal de Disciplina. ¿Por qué no se postuló al tribunal como magistrada para el Tribunal de Disciplina? Esas dos cosas, maestra. Ok. No, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, estuve, pues te decía, desde que tenía yo 19 años, ingresé al Poder Judicial de la Federación en el 2004 como meritoria. Oficialmente entré en 2005 con un nombramiento. Y estuve muchos años en juzgados, en un juzgado en Acapulco, en un juzgado auxiliar, muchos años en juzgados, en tribunales. Y una deuda que tiene el Poder Judicial de la Federación con la ciudadanía es la de la justicia rápida y clara. Yo te puedo decir que es posible. Y va a sonar quizás no tan empático con mis compañeras y con mis compañeros, pero se puede porque yo ya lo hice. En los juzgados en los que yo estuve, en el juzgado de Acapulco, de todos los juicios que tuve en mis manos, todos, excepto uno, se celebraron el día de su audiencia constitucional. La sentencia salió el día de su audiencia constitucional, es decir, el día que tenía que salir. Y ese uno que no salió fue por un tema que se complicó la firma y salió al otro día. Entonces, es una cuestión de organizarte, de disciplinarte y de entregarte con vocación al servicio para que no tengas asuntos pendientes. Y esto ayuda en los dos temas, en la justicia pronta y en justicia clara, haciendo sentencias concretas, objetivas y no de 500 páginas aburridas, porque la verdad es que hay muchas sentencias que solo te revuelven, son confusas y aburridas. Resuelves mucho esta queja de la ciudadanía. Respecto de lo de juez y parte, a mí me parece que se ha dicho mucho al respecto, pero no ha existido un diagnóstico concreto que señale estos puntos. No te voy a decir que no, pero tampoco te puedo decir que sí con claridad, porque en los tribunales y en los juzgados en los que yo he estado, eso no ha sucedido. Y en los casos que yo he tenido en mis manos, nunca he sido juez y parte, siempre he juzgado con objetividad. Y si es un problema que se debe atender, y no solo en la Judicatura Federal, es muy importante también en la Judicatura Local. En este camino me he encontrado, en este camino de campaña, que no me gusta llamarla así, me he encontrado en el volanteo y a través del correo electrónico que puse a disposición de la ciudadanía, me han contactado para contarme casos en las judicaturas locales de cómo personas juzgadoras
están retrasando la impartición de justicia, por qué la otra parte está haciendo que esto sea más lento. Entonces, es un problema en general de la Judicatura Federal, de la Judicatura Local y de las fiscalías, ¿no? Entonces, es un problema que se tiene que atender. Y en torno a tu última pregunta, ¿por qué no a la disciplina judicial? Porque a mí me gusta hacer sentencias. A mí me gusta interpretar la Constitución, a mí me gusta resolver casos, resolver juicios. Lo he dicho en muchas entrevistas. Para mí, cada expediente que tengo en mis manos no es un número más, no es un juicio más, no es un caso más, no es papel. Para mí, detrás de cada expediente está la vida de una persona, está su patrimonio, está su libertad personal, está su integridad, como lo decía hace rato. Y claro que respeto muchísimo a quienes optaron por la disciplina judicial, pero ahí la disciplina judicial, la palabra no me gusta mucho porque seguramente cuando ustedes eran chiquitos y su mamá les decía, te voy a disciplinar, o en la escuela ya de entrada era como el pánico, ¿no? ¿De qué me va a pasar? Pero pues justamente eso es lo que va a hacer, disciplinar a las juezas, a los jueces. Y está bien que tengamos una supervisión y está bien que nuestras sentencias y nuestras resoluciones sean evaluadas por los motivos correctos, no por el criterio sostenido, sino porque de verdad estemos resolviendo rápido, porque ninguna juez ni juez constitucional caigan en esto de ser juez y parte. Claro que eso se tiene que supervisar, pero a mí me gusta hacer sentencia. En la respuesta pasada les decía, quiero hacer de México un país más justo, y para hacerlo, a mí me apasiona hacerlo desde las sentencias, desde la resolución de los juicios. Vale. Maestra, como usted sabe, pues esta reforma al Poder Judicial, que como bien comenta, es ya hoy constitucional, pues se hizo con mucha oposición desde el interior del propio Poder Judicial, resistencias muy intensas precisamente para que no se reformara. Preguntarle si usted estuvo de acuerdo con esta reforma al Poder Judicial, en caso de que sí, pues que nos dijera los argumentos al respecto, y en caso de que no, también por qué, y también por qué a pesar de ello decidió participar en el proceso. Muchísimas gracias por esta pregunta. Mira, yo siempre he estado a favor de una reforma al Poder Judicial de la Federación. Una reforma que toque todos los puntos que esta reforma no está tocando. Esta reforma, les decía hace ratito, impactó directamente en el método de selección de las personas juzgadoras. Ahora ya no va a ser, más bien va a ser a través del voto. Y una distinción, ¿no? Porque antes las ministras y los ministros era una terna que proponía la presidencia de la República y de esas 3 personas, el Senado por 2 terceras partes elegía una, pero juezas y magistradas y magistrados se elegían no por elección, sino por selección de un fuerte proceso de evaluación, que claro que tuvo algunos escándalos, como exámenes que se vendieron, pero esos concursos quedaron anulados. Yo soy magistrada de circuito por un examen de oposición, y no es uno, son 3 exámenes. Es uno de conocimientos generales, otro de elaboración de criterios judiciales y un final examen oral en el que te preguntan las condiciones, a veces hasta de cómo vas a tratar al personal, que esto es algo de lo que no se está hablando. El sistema de elección diseñado actualmente no se está enfocando tampoco en mi opinión, en la vocación de servicio y en la vocación de liderazgo, para entender que vas a tener a tu cargo a por lo menos entre 50 y 70 personas. Y también son vidas, y también son personas, y también son relaciones humanas, y el saber atender las necesidades de las personas a tu cargo para evitar estas también prácticas que han sido reportadas como de acoso laboral y de acoso sexual. Y aquí estoy hablando en general de la judicatura, tanto local como federal. Entonces, ¿por qué participé? Aquí te voy a dar una respuesta que he estado dando últimamente y que quiero que llegue a la ciudadanía. Yo participé para el puesto de ministra de la Suprema Corte. Ya les respondí que porque es lo que siempre he querido y las razones por las que tengo. Pero tengo una preocupación adicional. La norma vigente extinguió las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte, a partir del 1 de enero, va a funcionar únicamente a través del Pleno. ¿Qué significa esto? Se los voy a decir primero en números para después decir el impacto. En la Suprema Corte se reciben juicios de amparo, que son los juicios de amparo los que resuelven y atienden directamente los problemas de la ciudadanía, porque las acciones y las controversias son juicios que solamente pueden promover las autoridades que la Constitución dice que pueden.
Entonces, tan solo en 2024, el Pleno recibió 4,888 asuntos, sumados a los que ya tenía, los pocos que tenía de 2023, más los nuevos que llegaron. Repito, 4,888 asuntos en el Pleno de la Corte. De esos 4,888, tan solo un aproximado de 270 asuntos, poquito más, fueron resueltos en las sesiones del Pleno. Todo lo demás lo resolvieron las salas de la Corte. Y ese todo lo demás es juicios de amparo, porque es lo que más llega a la Corte. Lo que más llega a la Corte son juicios de amparo. La segunda sala resolvió aproximadamente 92% de los asuntos que le tocaron y la primera sala aproximadamente el 71% de los asuntos que le tocaron. Un número adicional, el Pleno resuelve hoy en día, siendo muy generosa, 5 asuntos a la semana. En promedio, por supuesto. Habrá veces que más, habrá veces que menos. Las salas en promedio resuelven un asunto de 80 a la semana, un promedio de 80 asuntos a la semana. En términos generales, 85 asuntos a la semana en promedio que pueden salir en la Suprema Corte. Me preocupa mucho que a partir del 1 de septiembre solo funcione el Pleno, porque si les decía, el año pasado el Pleno solamente resolvió un aproximado, un promedio de 270 asuntos en sesiones, ¿cómo va a ser para solventar los 85 asuntos que actualmente se resuelven a la semana? Y es que la dinámica del Pleno es muy complicada. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver una sesión del Pleno, pero en lugar de discutir la propuesta que lleva una de las ministras o uno de los ministros, cada ministra y cada ministro hace un posicionamiento respecto del asunto. Algo así como en este programa en el que se apoya a los emprendedores, en el que alguien dice, me encanta tu idea, pero estoy fuera, porque a mí me gustaría que se hubiera hecho de esta manera. Algo así pasó en el Pleno. Me encanta tu proyecto, me encanta tu propuesta, pero a mí me gustaría que se hubiera hecho de esta manera. Y entonces es una exposición que en lugar de fortalecer el debate y mejorar esta sentencia que va a tener impacto en todo el país, son 11, o en este caso 10, porque ya solo hay 10 ministras y ministros, 10 posturas diferentes del mismo problema, en lugar de abonar y enriquecer el debate. Entonces, ¿por qué me inscribí? A pesar de que, en mi opinión, esta reforma se quedó muy corta para solventar los verdaderos problemas que atañen a la justicia y a la ciudadanía. Esta es la razón. Sé cómo trabajar, porque he implementado acciones desde la segunda sala para tramitar rápido los expedientes, que estén más listos más rápido, quitar prácticas engorrosas, quitar prácticas obsoletas desde la Suprema Corte, que hay muchísimas, que no hacen que los expedientes salgan rápido. Entonces, esto me anima, que sé cómo hacerlo. Conozco la Corte como muy pocas personas porque he tenido en mis manos la oportunidad de tramitar expedientes. He visto los problemas que atañen a la Corte y en la segunda sala he podido ayudar a solventarlos. Ahora quiero hacerlo desde el Pleno. Gracias, maestra. Rápidamente le quiero preguntar, porque sabemos que está apretada de tiempo. En términos generales, ¿cómo evalúa usted a esta Suprema Corte, a la actual Suprema Corte, como está conformada hasta hoy? ¿Cómo evalúa su trabajo y sus resoluciones en términos generales? Estoy convencida de que se ha hecho un buen trabajo en el reconocimiento y avance de los derechos. Hoy en día, la Corte tiene muchísimos criterios que abonan en los derechos de la ciudadanía. En materia de salud, por ejemplo, obligando a las autoridades de salud a que den los medicamentos que las personas necesitan, en temas de no criminalizar a la mujer por interrumpir su embarazo, en temas como llegar a los derechos de las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Hemos traducido sentencias, incluso lenguas originarias, en la segunda sala. Entonces, se ha avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos y de las libertades de la ciudadanía y de las personas. Hemos quedado mucho a deber en la Corte en el contacto con la ciudadanía. Hemos quedado a deber en cuanto a transparencia de nuestras resoluciones, que por ahí algún tema que traigo ahí entre mis propuestas es, no hemos tenido la claridad y la transparencia para evidenciar de entrada a qué ministro o ministra le toca un asunto y por qué. Desde ahí estamos mal, ¿no? El que la ciudadanía no sepa a qué ministro y por qué no abona en la transparencia. Les decía, las sentencias más grandes que yo he leído en mi vida son de la Corte. Las más grandes, técnicas y aburridas que he tenido en mi vida, porque están llenas de transcripciones y hasta de notas al pie de página, que es algo que
que quiero decir aquí porque aprendí gracias a una persona ciega que nos dio una capacitación en materia de accesibilidad, que el tener notas al pie en nuestras sentencias no abona para nada en la accesibilidad, porque si no están adecuadamente formateadas, las personas ciegas no pueden leer nuestras sentencias a través de los lectores ópticos de pantalla que ellos utilizan, los lectores de pantalla. Entonces, el buen juez por su casa empieza, dicen por ahí. Entonces, creo que la Corte tampoco ha sabido entender que las sentencias no solo se dirigen a leerlas los abogados y las abogadas que representan a las partes, sino que es la ciudadanía la que tiene que entender nuestras sentencias. Y son poco claras, son poco objetivas en cuanto a ser concretas, y creo que ahí ha estado la falla, y en no saber comunicar lo que hemos estado haciendo todos estos años, porque ha habido mucho trabajo muy bueno y no se ha sabido comunicar, y la falta de comunicación y acercamiento y proximidad, no solo con la ciudadanía, también con las organizaciones civiles de protección de derechos, madres buscadoras, personas con discapacidad, grupos LGBTIQ+. El no acercamiento hizo que fallara la comunicación y que las personas puedan enterarse de lo que hemos estado haciendo todos estos años. Pues bueno, maestra Yasmín, pues este es el momento. ¿Qué número es? Ahora sí que díganos toda su información. Adelante. Muchísimas gracias, chicos. De verdad, gracias a toda la audiencia. Gracias por sus preguntas, que fueron muy importantes y muy interesantes. Y pues animar a su audiencia a primero salir a votar. Es importante que salgan a votar porque las ministras y los ministros somos quienes resolvemos los problemas de las autoridades que les afectan, ¿no? Desde la autoridad que les negó la medicina, el traslado a un hospital médico, a su libertad personal, es la Corte la que resuelve estos temas a través de sus sentencias para que impacten en todas las jueces y los jueces del país. Primero, animarles a votar. Segundo, cuando salgan a votar, busquen la boleta morada, que es la de ministras y ministros de la Suprema Corte, y les invito a votar por mí. Tengo el número 04, lo pongo en pantalla para las personas que no pueden oír. Tengo el número 04 en la boleta del lado izquierdo, me van a encontrar, y va a ser fácil encontrarme porque de toda la boleta electoral soy la única candidata que va a aparecer postulada por los tres poderes: Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Entonces me van a encontrar muy fácilmente. Número 04, postulada por los tres poderes, Bonilla García Jazmín, y les invito a seguirme en mis redes sociales para que vean las propuestas, lo que estoy haciendo, algunas resoluciones importantes que han existido para beneficiarles en sus derechos, que son en todas: TikTok, Instagram y X, @JazmínBonillaMX, en Facebook, Jazmín Bonilla, y en el sistema Conóceles está el correo electrónico que puse a su disposición, a través del cual también me pueden contactar. Pues bueno, maestra, muchísimas gracias. Ahí está, boleta morada 04. Para que... Es súper importante el 04, porque van a tener que anotar las dos cifras, del lado izquierdo el 0 y del lado derecho el 4. Ahí está. Pues bueno, como un gusto, en verdad, un gusto haberla conocido, haber platicado con usted. Le decimos que tiene las puertas abiertas de Luces Mañaneras para cuando guste regresar. Y pues éxito, que la gente tome su decisión el 1 de junio. Muchas gracias, maestra. Gracias, chicos. Bonito día y bonito día inhábil. Gracias. Bonito día inhábil.